Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tienen en esta tarde? Muy bien. Espérame tantito. Aquí. La historia que vamos a mirar en esta noche, ¿verdad?, se desarrolla en Capernaum, un lugar donde Jesús llegó. Capernaum, la palabra Capernaum significa villa de Nahum o villa de consuelo, un lugar donde Jesús tuvo compasión de la gente, los confrontó, más bien los confortó, los consoló, echó fuera demonios, sanó a todos los enfermos e incluso levantó muertos. Y en esta noche, ¿verdad?, vamos a leer el texto, Lucas 4, versículos 31 al 37, vamos a leer. En esta noche dice de esta manera la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño o daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vamos a orar por este mensaje. Padre, en esta noche te doy gracias, Dios, por esta oportunidad más que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por este tiempo glorioso. Unge tu palabra, Señor, unge mis labios y mi corazón. Ministra nuestras vidas acerca del tema de la sanidad. Dios, mueve tu santa mano en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar este mensaje, el cual he titulado La enseñanza de sanar enfermos. Aleluya. La enseñanza de sanar enfermos. Vamos a hablar en primer lugar de la realidad de los demonios, porque esta historia nos muestra de esta gran realidad. Amén. Se enfoca en un hombre, dice que tenía un espíritu de demonio inmundo, ¿verdad? Un espíritu de demonio inmundo. Entonces dice en el versículo 36, 33 y 34, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Estos dos versículos nos muestran esta realidad. Los demonios existen, las posesiones son reales, ¿verdad? No son un cuento, no son una leyenda, ¿verdad? No son leyendas urbanas. Aquí tenemos a un hombre, dice, con un demonio inmundo, poseído, ¿verdad? Un hombre que tiene un espíritu de demonio inmundo. Ahora, este hombre está en la sinagoga. Aleluya. O sea, esto significa que este hombre iba a la iglesia, iba a las sinagogas. Él está ahí en la sinagoga, adentro, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad? De alguna manera, el demonio que había en él empezó a hostigar a Jesús. Empezó, ¿verdad? Dice que habló el demonio porque había dentro de él una posesión en esta noche. Escúchame bien, los demonios siempre están tratando de perturbar la obra de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, entran por las puertas del templo, de la iglesia, para querer perturbar, para querer detener. Esto es algo real, es algo, ¿verdad?, que muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces, ¿verdad?, suceden estas cosas. Hace unos 2 semanas atrás, ¿verdad?, tuvimos un discipulado para jóvenes. Vinieron los hijos de, ¿verdad?, de Mauricio y Alma. Vinieron los 4, ¿verdad? Aquí estaban los 4, gloria al Señor. Hicimos canté las alabanzas, estaba predicando el discipulado. Y en eso entran 2 personas, o sea, 2 hombres. Uno entra asustado, ¿verdad?, y se sienta hasta acá, hasta adelante. Y venía otro detrás de él con un barrote de 4x4. Imagínense.
Entonces los muchachos, ¿verdad? Se asustaron, ¿verdad? Se asustaron. Lulis, Max, Felipe, Lisandro, porque el que venía asustado hasta acá se sentó y el otro se sentó allá atrás, donde está la hermana Juanita, con el garrote ese, con el polín, y pues como que lo venía persiguiendo. Entonces yo le hablé con autoridad, cuando yo vi eso, el que se sentaron los dos y vi a lo que estaba aquí, venía asustado, temblando, le dije, ¿saben qué? Váyanse, sálganse, no pueden estar aquí en esa condición. Me dirigí al otro porque traía el garrote. No puedes estar aquí, sálgase por favor. Le hablé con autoridad. Y no sé qué dijo, ok, si no te sale, lo voy a hablar a la policía. Y se levantó, ¿verdad? Ahí, no sé qué dijo, y el otro también se levantó. Y se salió el otro, el primero, el del palo, y luego se salió el otro despacito. Y ya no sé qué pasaría, si lo golpeó, no sé. Pero estos son cosas que el diablo muchas veces quiere perturbar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, hay ejemplos en la Biblia de la realidad de los demonios que atormentan. Por ejemplo, tenemos el caso de Saúl, que dice la Biblia que cuando Saúl desobedeció a Dios, dice que un espíritu malo vino y lo atormentaba. Vamos a irnos a 1 Samuel, por favor, capítulo 16. 1 Samuel 16, versículos 14 al 16. Ok, dice 1 Samuel 16, 14 al 16. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino y atormentaba a Saúl. Y ese demonio, escúcheme bien, ese espíritu malo, ese demonio incitaba a Saúl, o lo incitó para querer asesinar a David. Eso lo vemos, 1 Samuel capítulo 17, ahí adelantito, capítulo 17, versículos 10 y 11. Me equivoqué. 1 Samuel 17, no, es 1 Samuel 19, versículo 10 y 11. Vea conmigo. Dice así: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Porque dice en el versículo 9 de ahí mismo, 1 Samuel 19, 9: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a la mano, mientras David, dice, estaba tocando, gloria a Dios. Dice que un espíritu, o sea, esta es una realidad. Demonios atormentan. Es real esto en esta noche, iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Verdad? Ahora, los demonios son seres incómodos, ya no están a gusto, más cuando hay, amén, está la presencia de Dios, ¿verdad? Donde hay cristianos, donde hay gente que sirve a Dios, donde hay gente que hace la obra de Dios. Los demonios no van a estar a gusto ahí, no van a estar cómodos, se van a manifestar muchas veces. A veces, ¿verdad? Nosotros hemos hecho evangelismos. En una ocasión me acuerdo, ¿verdad? Aquí en La Paz nos sucedió, estábamos haciendo un evangelismo y había unos perros ahí cerca, y cuando empezamos a predicar, se dejaron venir los perros, como 3 perros, y perros grandes, y empezaron a ladrar. Todo el tiempo que estuvimos ahí predicando, los perros no dejaron de ladrar. Y yo lo reprendí: te reprendo, cállate en el nombre de Jesús.
Los demonios se manifiestan, ¿verdad? Entonces esto es algo real, iglesia, gloria al Señor. Son seres incómodos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 7. Vea conmigo Hechos 8, 7. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dice que los espíritus inmundos salían dando voces, huyendo, ¿verdad?, de la presencia de Dios. También tenemos el caso de la muchacha divina de Hechos 16, que también quiso perturbar al apóstol Pablo, a Silas, ¿verdad? Hechos 16, versículo 16 al 18. Vea conmigo Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí tenemos a esta muchacha poseída por un espíritu de adivinación, dice, tratando de perturbar a Pablo, a los apóstoles que andaban con él, los discípulos. Y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, pero lo hacía en tono de burla. Ella se burlaba, estaba tratando de causar, ¿verdad? Porque el demonio que ella tenía estaba siendo perturbado, estaba perturbando también. ¿Cuántos están aquí esta noche? Los demonios también engañan a la gente. Apocalipsis 16. Vea conmigo Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Nos dice estas palabras: en los tiempos finales esto va a suceder. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales, y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice que en los tiempos finales, dice que van a salir de estos 3 espíritus inmundos que van a engañar a los líderes de las naciones. Los van a reunir, dice, para pelear contra el Cordero de Dios. Los van a engañar. Los demonios engañan a la gente. Así es que, iglesia, los demonios son algo muy real esta noche, en nuestros días. Siempre lo han sido y siguen siendo reales. Los demonios están activos en los remos espirituales, en los aires. No los vemos, pero están activos. Son espíritus, pero se manifiestan en lo físico muchas veces. Se manifiestan, ¿verdad?, tratando de perturbar, así como este hombre que estaba en la sinagoga empezó, dice que el demonio empezó a hablar, ¿verdad?, a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Has venido para atormentarnos. Es una realidad esto. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, un conocedor, un erudito, ¿verdad?, un teólogo, ¿verdad?, acerca de este tema de la demonología, escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12, un versículo muy conocido. Lo vamos a leer. Efesios 6, 12. Dice estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Esta es una realidad en esta noche, iglesia. Aleluya. Así que tenemos a un hombre con un espíritu de demonio inmundo, dice. Pero aquí viene lo bueno: la palabra de autoridad. Quiero hablar en segundo lugar de la palabra de autoridad. En nuestro texto, San Lucas 4, versículos 31 y 32, vamos a leer, y el versículo 35 también. 31 y 32 dice Lucas 4: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí está la palabra de Cristo, con autoridad, porque él dice que hablaba con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hablaba con autoridad y los demonios salían y huían. Cuando Jesús hablaba la palabra, había un dominio en el ambiente y en la atmósfera.
Que los espíritus pudieran sentir ese peso de autoridad de Jesús esta noche. Los espíritus van a sentir el peso y la autoridad de un cristiano, ¿verdad?, que sirve a Dios y que está entregado a Dios. Van a sentir ese peso cuando ese cristiano ora, cuando ese cristiano toma autoridad, ora por algún enfermo. Ellos van a sentir ese peso. Aleluya. Veamos algunas escrituras. Mateo 28, versículo 18. Escuchemos las palabras de Jesús a la iglesia, a sus discípulos. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Está Jesús diciendo que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. También en Mateo capítulo 9, versículo 6, Jesús le da autoridad a sus discípulos. Mateo 9, 6. Mateo 9. No, en Mateo 10. Es que a veces cuando estoy escribiendo ahí en la tablet se pica una tecla y es el problema de esto, ¿no? Mateo 10, versículos 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Autoridad, ¿verdad? Esta autoridad o esta palabra de autoridad se nos fue dada a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? También. Le fue dada a la iglesia también. O sea, es declarar la palabra de Dios y soltarla sobre los enfermos. Y el diablo lo sabe muy bien en esta noche. Esta autoridad, esta palabra de autoridad es dada al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los cristianos. En el libro de Marcos 16 encontramos estas palabras. Marcos 16, gloria al Señor. Versículos 17 y 18. Vea conmigo Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una promesa de autoridad para los discípulos y también para nosotros en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Jesús dice: estas señales van a seguir a los que creen. Van a tomar dominio, van a poner manos sobre enfermos, van a echar fuera demonios inclusive. Van a tener la autoridad para echar fuera espíritus inmundos que atormentan a mucha gente. También en Mateo, vamos a volverlo a leer, capítulo 10, versículo 1, una vez más, Mateo 10, 1. Muy importante, ¿verdad?, que conozcamos estas escrituras. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Les dio autoridad, nos ha dado autoridad. Marcos capítulo 6 también, versículo 7 nos dice, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La pregunta es, o más bien, es necesario decir que muchos cristianos no conocen esta autoridad o no hacen uso de esa autoridad, ¿verdad? Muchas veces hay espíritus de opresión, hay espíritus de desánimo, hay espíritus, ¿verdad?, de preocupación, de ansiedad que atacan a los cristianos. Y muchas veces hay cristianos que no saben qué hacer en ese momento y son atormentados. Tenemos que entender que hay espíritus detrás de eso. No es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Dios nos ha dado autoridad, iglesia, nos ha dado su palabra que tiene poder sobre los espíritus demoníacos. La palabra de Dios rompe yugos. La palabra de Dios desata ligaduras. La palabra de Dios quebra maldiciones, sana cuerpos enfermos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y en Lucas 10, 19 encontramos estas palabras. San Lucas 10, 19.
Dios. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy, dice, potestad de pisotear serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, nada les dañará. Es algo tremendo conocer la palabra de autoridad esta noche. Aleluya, practicarla, buscar la protección de Dios y enfrentar esas cosas muchas veces. Por ejemplo, la tempestad en el mar, cuando Jesús, ¿verdad?, con sus discípulos iban en la barca, dice la Biblia que amén, Jesús iba durmiendo en la barca y se desata una tempestad, ¿verdad? Se desató una tempestad, una tormenta, los discípulos están asustados, los discípulos no saben qué hacer. Entonces ellos, amén, el miedo se apoderó de ellos y van y despiertan a Jesús. Señor, mira, vamos a perecer y tú durmiendo. Jesús está en paz, él está tranquilo, pero los discípulos están asustados, no están haciendo uso de esa autoridad, lo despertaron. Ahí vamos a leer en Lucas 8, versículos 22 al 25, dice estas palabras: Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Tenía autoridad, una palabra de autoridad esta noche. Nosotros necesitamos usar esa palabra de autoridad contra ataques del enemigo, contra huestes que vienen, contra tempestades de la vida. Que Dios nos ayude esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Okay, vamos a hablar en tercer lugar de la enseñanza de sanar enfermos, porque es interesante, ¿verdad?, el milagro que Jesús hizo en este hombre de nuestro texto, en Lucas 4. Dice ahí Lucas 4, versículos 36 y 37: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ellos se preguntaban, cuando miraron a aquel hombre liberado de ese demonio, se preguntaban: ¿qué palabra de autoridad es esta? ¿Qué palabra es esta? Decían unos a otros y se maravillaban. Gloria a Dios. Era la palabra de autoridad, era la enseñanza de sanar enfermos. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 27 encontramos estas palabras. San Marcos 1, 27, por favor. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos decían: esta doctrina no la conocíamos, decían ellos. Se admiraban, dice, de su doctrina. Aleluya. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por los enfermos y a echar fuera demonios. Siempre miramos a Jesús en la sinagoga, ¿verdad?, enseñando a la gente, y sus discípulos ahí orando por los enfermos, sanando enfermos. Ahora escúcheme bien, la Biblia nos reta a creer en la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos reta a tomar dominio sobre las enfermedades. Esta noche gloria a Dios, qué tremendo, ¿ven? Ahí está, autoridad, ¿verdad?, sobre las enfermedades. Entonces aquí está, amén, ¿verdad? La gente está admirada de la doctrina de Jesús. Para ellos era una nueva doctrina, porque resulta que sus sacerdotes y los escribas, ellos habían escondido esta enseñanza. Hasta ese momento había muchos enfermos y poseídos en las aldeas, pero Jesús llegó y comenzó una revolución trayendo sanidad. ¿Cuántos dicen amén?
Y esto sacudió al mismo infierno. Había muchos enfermos, porque los escribas y los fariseos habían escondido, amén, esta doctrina de la sanidad. Ellos, amén, ellos no amaban a la gente. Ellos, amén, les interesaba solamente ellos mismos. No les importaba si la gente se estaba muriendo, enferma. Pero Jesús llega y empieza a sanar enfermos. Aleluya. Y esto mismo sigue vigente hoy, mis hermanos. Es el asunto de la sanidad y la liberación, ¿verdad? Nosotros, amén, Dios, amén, en su palabra nos ha dado autoridad. Tenemos nosotros que tomar dominio, pero para eso tenemos que someternos a Dios. Para eso tenemos que estar entregados a Dios, lo del Señor. No darle cabida a estas cosas. Los demonios son reales, existen, se mueven. Hay demonios, no los vemos, nunca lo vamos a ver, pero podemos sentir su influencia muchas veces. Podemos sentir su influencia tratando, ¿verdad?, de detener la obra de Dios, de perturbar esta noche. Dios quiere hacer milagros en la iglesia, en este lugar. Dios quiere hacer milagros en esta colonia. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente, ¿verdad?, enferma. Hay mucha gente atada al alcohol, a las drogas. Muchos matrimonios alcohólicos, por todos lados vemos. Amén. Gente involucrada en brujería, en hechicería, en la oración a la muerte. Hay mucha gente metida en brujería aquí en la colonia. Ahora imagínense en toda la ciudad. Entonces, en esta noche Dios quiere hacer milagros. Amén. Pero tenemos nosotros que entender que hay una autoridad que Dios nos ha delegado. Jesús le dijo a sus discípulos: yo los envío y les doy autoridad para que sanen enfermos, levanten paralíticos y echen fuera demonios, inclusive para que levanten muertos. Esto lo podemos mirar, lo estamos mirando en muchas iglesias, en nuestro compañerismo, en Cruzada de Milagros. Aleluya, Dios está haciendo milagros. Dios, amén, está sanando, ¿verdad? Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Compartir esta victoria con la que compartió el hermano. Amén, que ella está declarando que está sana del diabetes. Y eso solamente, amén, Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer conforme a nuestra fe. Dios lo hace. Y mucha gente también puede ser sanada, puede ser liberada, gloria a Dios. Así que hay que tomar esa autoridad, hay que tomar estas promesas para nosotros. Agárralas, abrace estas promesas, iglesia. Hágalas para usted, gloria al Señor. Tome dominio, ¿verdad? O si hay alguien en su casa que se enferma, usted misma, usted ponga manos sobre esa persona, ese niño, esa niña, ese hijo, hija, nieto, etcétera. Tome dominio y crea a Dios, ore y Dios lo va a sanar. Dios va a sanar a esa persona, ¿verdad? Así es que Dios nos ha dado esa autoridad y esta es, amén, la enseñanza de sanar enfermos, gloria a Dios. Creemos en la sanidad, creemos en los milagros, ponemos manos sobre enfermos porque esa es la promesa, esa es la gran comisión. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, den un fuerte aplauso, Cristo, y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por un momento cierre sus ojos, incline su rostro, por favor, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Aleluya. Aquí tenemos este caso de este milagro poderoso de un hombre que había estado poseído, que había estado atormentado, ¿verdad? Por un espíritu de demonio inmundo esta noche. Lo atormentaba. Estaba en la sinagoga, pero ese día Jesús lo sanó, Jesús lo liberó. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? Podemos venir a la iglesia y podemos estar siendo atormentados por perturbaciones en la mente. A veces hay sueños. El diablo también trabaja en los sueños perturbadores. Hay que tomar dominio. Amén. Si usted está batallando con sueños quizás perturbadores, que usted despierta en las noches, en la madrugada, o en la mañana despierta con mucha pesadez, porque quizás tiene pesadillas muy seguido. Yo voy a orar, hermana, por que Dios le ayude, que Dios le sane, que Dios le traiga sueños
en paz sueños gloriosos. No tiene usted por qué estar siendo atormentado en las noches. Aleluya. Dios nos da autoridad esta noche. Quizá usted está siendo, ¿verdad?, atacada por preocupaciones, ¿verdad?, por ansiedades. Quizás le viene la ansiedad, le viene la preocupación, ¿cómo le va a hacer? ¿Verdad? Quizás tiene el recibo ahí del agua, de la luz. Quizás ya debe de agua mucho, ya se le juntaron varios meses. O sea, hay muchas cosas que nos pueden estar atormentando. Quizás tiene un pariente enfermo y usted está preocupado, está preocupada por esa persona, ese pariente, ese familiar. No sé, ¿verdad? Quizás no hay dinero, no hay finanzas y usted tiene, de cierta manera, tiene temor, está preocupado, está preocupada por eso. Vamos a orar esta noche, que Dios traiga sanidad, liberación, que Dios le dé la confirmación a usted que usted va a salir de esta noche, va a ir a su casa sana, con una mentalidad, ¿verdad?, tranquila, con la paz de Dios en su corazón, y que usted va a confiar en Dios y Dios le va a suplir todo. Dios va, amén, a sanar, Dios va a liberar, va a romper yugos, presiones, cualquier cosa. Vamos a orar en esta noche, iglesia. Así es que en esta noche, gloria al Señor.